La Real Academia Española define el avance informativo como una información que se adelanta y tendrá ulterior de desarrollo. Asimismo, complementando esta definición, según el Diccionario Fácil de Plena Inclusión de Madrid, el término avance es la parte de una noticia que se adelanta para anunciarla en la radio o en la televisión. Luego en el programa se desarrolla. Por ejemplo, cuando el presentador está dando el avance de las noticias que van a amplificar en el informativo. Ahora bien, un avance es una cápsula noticiosa que por lo general es breve, teniendo una duración de 1 a 3 minutos. Se puede evidenciar que su objetivo es informar rápidamente al público sobre acontecimientos inesperados o de gran repercusión social. Entre su contenido se encuentran titulares de noticias, tanto nacionales como internacionales, deportes o espectáculos. A veces también se utiliza para adelantar el contenido de los telediarios o noticieros diarios. Explica el autor Rivas Troitiño, es la información más breve y urgente que lanza una agencia. Consta de una sola línea en el texto, sin fecha y solo la hora, pues un flash no lleva título. Complementando esta definición, el autor Mario Tascón sostiene que en los tiempos antiguos de las máquinas de teletipos iba precedido de 8 campanillazos que alertaban de la importancia de una información. La visión que los agencieros tienen, por tanto, del flash, en este sentido, es que se trata como mínimo de un tipo de información y por ello diferente a otros textos igualmente informativos. En las radios o en las televisiones, los responsables saben que determinados acontecimientos, al convertirse en noticias, deben interrumpir la programación, en algunos casos, por ejemplo, mediante una cinta que pueda ser leída por quien sigue la cadena, y en otros mediante un corte total. Y el oyente o televidente sabe que eso tiene una trascendencia especial, capta la importancia que ha decidido darle el responsable de la emisión. El flash debe reservarse para acontecimientos de extraordinaria importancia. Por ejemplo, el de la organización UPI con los disparos sobre el presidente John Kennedy de los Estados Unidos, el cual es un texto ejemplar en este sentido, enfatizando en lo que explica el autor Rivas Troitiño. Nadie puede discutir el estilo peculiar del flash, un algo no fácilmente definible, pero hace que no pueda ser considerado en sí ni titular ni noticia. Por ello, el autor enfatiza que en el ámbito científico es necesario reconocer su peculiaridad y admitir que el flash es un género informativo propio, y no vale, para negarlo, advertir que es exclusivo de una agencia. Es evidente en la práctica periodística que un flash es suficiente para romper la rutina de cualquier programación de radio o televisión y sugerir incluso una edición especial en un diario, el medio que se ha quedado atrás en cuanto a la inmediatez de su contacto con el público. Por otro lado, el autor Mario Tascón defiende que cuando se amplía la información de un flash, el nuevo formato pasa a denominarse boletín y consta de un párrafo con título y fecha. Aunque con la llegada de Internet y la amplificación de fuentes que emiten y luchan por ser los primeros en transmitir este tipo de información, el equivalente al flash ha pasado a denominarse urgente y última hora, y circulan por los sistemas de alertas móviles o aparecen en las cabeceras de los medios digitales. De acuerdo con los materiales periodísticos de la Universidad KU alemana, una noticia en desarrollo es una noticia que presenta información nueva sobre un acontecimiento publicado anteriormente. Por ejemplo,
la crisis sanitaria ocurrida en un crucero por el brote de hantavirus. Esta noticia cambia a cada hora, cada vez que se reportan nuevos incidentes o especulaciones. Esto lo convierte en una noticia en desarrollo. Ahora bien, partiendo de esta premisa, es evidente que la noticia no es un bloque de información estático de un momento que ya pasó. Al contrario, funciona como un organismo vivo que se va transformando. Esta fluidez demuestra que la realidad no se detiene. La noticia está en constante evolución y el periodismo debe crecer a su lado, adaptarse y evolucionar a su vez. Según la plataforma Career Explorer, un escritor fantasma es un redactor profesional que produce textos cuya autoría se atribuye oficialmente a otra persona. Para entender el alcance real de esta figura, podemos mirar casos muy famosos en el mundo literario. Por ejemplo, autores como Jim Patterson logran publicar muchísimas novelas al año gracias a que cuentan con un equipo de escritores fantasmas. En el periodismo ocurre exactamente igual. Como señala la autora Rachel Mester en un artículo para el blog de Grammarly, grandes firmas y figuras públicas se mantienen vigentes en los medios gracias al trabajo de redactores especializados que permanecen en las sombras, permitiendo que la información fluya con calidad profesional, aunque ellos no reciban el crédito público. En el contexto del periodismo, esto no es solo escribir, es una prestación de servicios donde se ceden todos los derechos morales y patrimoniales de la obra. Por lo general, como sostiene nuevamente la plataforma Career Explorer, este trabajo está blindado por un contrato de no divulgación. Partiendo de ahí, esto significa que si el periodista revela que él escribió la columna de un ministro o un famoso, puede enfrentar demandas legales millonarias. El periodista evidentemente acepta que su talento será invisible a cambio de una remuneración usualmente más alta que la de un artículo firmado. Esto lo obliga a mantener en secreto su participación o a permanecer en las sombras, como señala Rachel Mester. Por otro lado, si el autor acreditado decide darle crédito al periodista, suele aparecer bajo términos más sutiles como investigador, asistente de redacción o coautor, generalmente en los créditos finales o en las letras pequeñas. En el periodismo actual, su presencia es masiva en artículos de revistas y prensas, como por ejemplo cuando una figura pública quiere contar una historia pero no tiene las habilidades narrativas para lograrlo. Otro ejemplo fascinante del escritor fantasma es la redacción de discurso. Aquí el periodista se convierte en un estratega, debe estudiar la respiración del orador, su vocabulario y hasta sus gestos para que el mensaje se sienta natural y no ensayado. También se encuentra presente en las columnas de opinión. Muchos políticos o líderes empresariales tienen espacios semanales en diarios, pero son redactados por periodistas contratados que captan su voz y estilo. Asimismo, también se encuentra presente en memorias y biografías periodísticas, grandes reportajes biográficos que firma el protagonista, pero que en realidad estructura un periodista. La principal habilidad de este profesional es ser un imitador talentoso, debe ser capaz de estudiar el tono, el ritmo de habla y hasta los modismos de quien firmará. No se trata de escribir como uno mismo, sino de desaparecer en la voz del otro. Imaginen tener que escribir como un médico de 50 años y luego como un influencer de 18 años. El periodista claramente debe estudiar el ritmo, las muletillas y el vocabulario del cliente. Pero cabe resaltar que el alcance de esta figura no se limita al papel. Si analizamos la televisión, los escritores fantasmas son fundamentales en los guiones de los noticieros. Muchas veces, lo que vemos decir a un presentador con tanta seguridad ha sido redactado por un periodista en la sombra que domina la técnica del guionismo televisivo. Desde la estructura de una noticia de última hora hasta las preguntas de una entrevista exclusiva, el escritor fantasma es quien diseña el mensaje para que el presentador lo transmita con éxito, evidenciando que el periodismo es, en esencia, un trabajo de equipo donde la autoría a veces se vuelve invisible, muchas veces el proceso es colaborativo. El firmante, ya sea un político, empresario o celebridad, entrega un esquema básico o una idea principal, y el periodista, en este caso, realiza la investigación profunda, las entrevistas necesarias y le da la estructura profesional de un artículo periodístico. El resultado final se presenta como si el autor acreditado hubiera tenido la pluma todo este tiempo. Según Ernesto Speniak,
La escritura fantasma puede considerarse una falta de ética grave e incluso una forma de plagio en el ámbito académico. Esta práctica es compleja porque genera una tensión ética directa con la transparencia informativa. El periodismo tiene como pilar la honestidad con el lector, por lo tanto, que un periodista redacte contenido que un político firma como propio plantea dudas sobre quién es realmente el emisor del mensaje. Claro, es una herramienta común en la creación de biografías, discursos de alto nivel y columnas de opinión. Sin embargo, en el ámbito académico y sobre todo periodístico, siempre queda la pregunta de que si se está engañando al público sobre la capacidad intelectual del autor acreditado. Cabe subrayar que como futuros comunicadores, entender esta figura es vital para reconocer quiénes son los verdaderos constructores del discurso político en la actualidad. Según el autor Marty Scraper, la crónica es el género periodístico más complejo por tratarse de un género híbrido, es decir, combina factores en su producción, los cuales son narración, descripción, comentario y diálogo. A su vez, Scraper sostiene que este exige una triple tarea del periodista, la de informar, formar y entretener. Asimismo, como lo expresó el periodista Albert Camus, es el oficio más bello del mundo porque permite tratar la información como una posibilidad narrativa que lucha por la supervivencia y la valoración estética informativa que establece una significativa diferencia con la naturaleza de la noticia. Mientras la estructura de la noticia se rige bajo la fórmula de las 6W para informar con la ausencia tácita del reportero o periodista desde el uso del lenguaje. La crónica es todo lo contrario. Insta a convertir al cronista en un interpretador de la realidad que tiene la capacidad de construir su obra periodista a partir de ser testigo del acontecimiento. Para complementar tanto la definición del autor Marty Scraper y el periodista Albert Camus, se necesita realizar un recorrido desde los antecedentes de la crónica periodística. En la revista médica global del autor Gil González señala que la crónica se utilizó desde muy pronto como una herramienta narrativa más adecuada para que una persona intelectualmente relevante relatara a un determinado público lo que sucedía en el lugar estipulado. Por otro lado, Matías Kraber enfatiza un poco más expresando que el término apareció por primera vez hacia 1274 en el título de una de las obras de Alfonso el Sabio. Más tarde comenzó a ser común que en las exploraciones colonizadoras viajara a un cronista, quien se encargaba de escribir las memorias de la expedición. Asimismo, el religioso dominico Fray Bartolomé de las Casas escribió la crónica brevísima Relación de la destrucción de las Indias, donde narra los hallazgos en el Nuevo Mundo. En 1870, Tom Wolfe contribuye con el nacimiento de la corriente del nuevo periodismo, la cual buscó integrar el periodismo y la literatura. Gracias a esto, los cronistas de esta corriente hicieron uso de los recursos estilísticos y narrativos de la literatura. En la lengua hispana, los trabajos de Rodolfo Walsh con Operación Masacre, Gabriel García Márquez y Tomás Eloy Martínez se convirtieron en las plumas más notables del nuevo periodismo en Latinoamérica. Siguiendo en la línea de los cronistas latinoamericanos contemporáneos más importantes,
Alberto Salcedo Romas define la crónica como el rostro humano de la noticia porque es ahí donde el cronista tiene la posibilidad de escribir historias perdurables. A su vez, el teórico Martín Vivaldi define la crónica como una información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos. Según él, se trata de un género que vale como relato y juicio del cronista. También el ensayista español Alex Grigelmo se refiere a la crónica como un género en el cual se combinan la información y la visión personal del autor. Se refiere a la crónica como un género en el cual se combinan la información y la visión personal del autor. Dicha información concuerda con la que sostiene Vivaldi acerca de que este género vale como juicio del cronista también. La palabra crónica nos recuerda, Vivaldi deriva de la voz griega cronos, que significa tiempo. Se trata de contar un acontecimiento de interés general de acuerdo con un orden temporal. Este género cuenta con la característica de que el manejo del tiempo no necesariamente debe ser lineal. Volviendo a Hill, para entender este género de la actualidad, este sostiene que en las sociedades actuales el periodismo exige a la crónica comunicación periodística por esencia, es decir, voluntad de compartir y poner en comunidad un mensaje independientemente de los diversos canales por lo que se ofrezca. Información por necesidad, lo que se pone en común, lo que nos forma en lo que más inicia-nos en cualquier materia. Orientación a los respectores, deseos de darles argumentos para que se enfrenten a la difícil tarea de comprender política y socialmente la realidad que les envuelve y finalmente entretenimiento. Asimismo, aunque las crónicas periodísticas traten los temas más diversos como deportes, política, tribunales, etc., el punto de unión de los identifica es la actualidad, fundamentales para el periodismo, interés y tiempo. El valor temporal en el ámbito periodístico es vital, ya que los medios suelen informar los acontecimientos del presente más inmediatos. La crónica periodística, por su parte, es el relato de un acontecimiento pasado, pero que toma como presente informativo debido al reducido lapso de tiempo que media entre lo ocurrido y publicado.